Curiosamente, una nota de prensa de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, da cuenta de que Israel llevó a cabo un bombardeo en suburbios densamente poblados del sur de Beirut, la capital de Líbano, este martes. Según fuentes periodísticas, el bombardeo habría dejado al menos una mujer y 2 niños muertos, además de decenas de heridos, con la intención de asesinar a un alto mando de Hezbollah. Más tarde, con un ataque en Teherán, capital de Irán, el sionismo mató al líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, junto a su guardaespaldas, momentos posteriores a su asistencia al acto de toma de posesión del nuevo presidente de Irán, nación que, como ustedes saben, ha demostrado solidaridad con la causa palestina y especialmente contra el genocidio que mantiene Israel sobre el despojado y asediado pueblo palestino. Vamos con más elementos. Aquí está, este es el escenario. Irán, Líbano, Medio Oriente, fíjense la zona geoestratégica tan importante de la cual estamos hablando. La ONU estima que los ataques contra el Líbano e Irán representan una peligrosa escalada bélica cuando los esfuerzos deberían llevar a un alto al fuego en Gaza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó que las acciones realizadas contra el grupo de resistencia libanesa Hezbollah quebrantan las acciones de un alto al fuego en Gaza, un aumento masivo de la ayuda humanitaria para los palestinos y la liberación de los rehenes israelíes. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, falleció en Teherán en un ataque aéreo atribuido a Israel, mientras que en Beirut, el jefe militar de Hezbollah, Fuad Shukur, murió en un ataque selectivo perpetrado por las fuerzas de defensa de Israel, que acabó también con la vida de otras 2 personas y dejó al menos 68 heridos. No les importa arrasar con quien sea con tal de cumplir su objetivo. Pero antes de avanzar, debo recordarles que a través de estas redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto. Es una encuesta. Ahora, vamos a recordarla para que otros participen y complementemos más entonces las respuestas. Israel ejecutó violentas acciones simultáneas contra la resistencia palestina, bombardea al líder de Hezbollah en el Líbano y asesina a un jefe político de Hamas en Teherán tras su asistencia a la toma de posesión del nuevo presidente de Irán. Ahora, la pregunta en concreto es, ¿qué consecuencias generará estas acciones? Tenemos 4 opciones para que ustedes escojan una de ellas. La primera es una dura reacción palestina. La segunda, más unidad de la resistencia. La tercera es más solidaridad a Palestina. Y la cuarta es condena mundial a Israel. O sea, más condena pues. Si no ha participado puede hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @elmundo en el sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Ahí están observando un poco de lo que tenemos preparado para ustedes, porque como ustedes saben, nosotros siempre tenemos a un invitado y estamos tratando de conectarlo con nuestro estudio, así que vieron de repente cómo entraba por una ventanita ese participante. Vamos a incorporar a un gran amigo y excelente analista, Pablo Jofre Leal, periodista y analista internacional, docente, escritor, autor de los libros La dignidad vive en el Sáhara. Por cierto, hay un tema que está en este momento muy en boga sobre ese tema, pero hoy no podemos hablar del mismo. Vamos a hablar de esta situación en Palestina, también sobre el pueblo saharaui y Palestina, crónica de la ocupación sionista, que es el que sí nos ocupa la atención en este instante. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Guillermo, un gran abrazo y gracias por la llamada. Bueno, Pablo, vimos entonces, como tú pudiste apreciar en la introducción, que ha habido entonces una acción simultánea que revela, bueno, que de repente están trabajando con una mayor agresividad los sionistas, pero me gustaría que tú me indicaras exactamente qué percibes tú allí, qué tipo de acción, ¿es una acción aislada o es parte de un plan más completo hacia otros derroteros? ¿Cómo lo aprecias? Aquí nunca hay nada aislado del régimen israelí, ¿no? Aquí es una acción absolutamente planificada y es una acción que tiene el visto bueno de Estados Unidos
No en balde, Benjamín Netanyahu estuvo en el Congreso norteamericano, se entrevistó allí con republicanos, con líderes políticos de ese partido, como también demócratas, con la CIA, con los organismos, el lobby sionista, con todos aquellos que en definitiva le avalaron cualquier decisión que tomara posteriormente a ese viaje, y que es lo que hemos visto en este momento. Lo hemos visto no solo en el ataque a los barrios al sur de Beirut, la capital del Líbano, sino que lo vemos en esta acción absolutamente ya ni siquiera temeraria, ¿no? No es que temerariamente Israel ataque Teherán, lo está haciendo lisa y llanamente porque hay un plan fraguado de intensificar el conflicto en la zona, tratar de generar un colectivo de acción de la resistencia, del eje de la resistencia del Líbano, de Siria, de Ansarullah en Yemen, de Irán, de Irak, de tal forma que le permita a este Israel y a este régimen agonizante como es el de Benjamín Netanyahu contar con el apoyo irrestricto de Estados Unidos más allá de lo que le da, ¿no? Eso significa una participación más directa por parte de Estados Unidos. Más armas fue a pedir Netanyahu al Congreso norteamericano, porque en forma indudable los esfuerzos de la resistencia de los países que te mencionaba, de las organizaciones como Hezbollah, la Yihad Islámica, Hamas, la Guarida del León, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, Al-Hayat al-Shabi de Irak, las fuerzas Quds iraníes, le han ocasionado un daño sensible a la economía, a lo militar y a la economía israelí. No en balde, el puerto en el Golfo de Aqaba, Rashrat, que los hebreos le llaman Eilat, está quebrado. No hay tránsito marítimo comercial. Eso significa el cierre de empresas, significa el desplazamiento de los colonos que están asentados, por ejemplo, en el norte de Palestina, a través de los ataques de Hezbollah a esos asentamientos, en defensa también de un territorio libanés como es las granjas de Shiva. Es decir, esto que hace Israel es absolutamente planificado. Intensificar el conflicto, atacar en todas direcciones de tal forma que luego haga lo que crónicamente ha hecho Israel desde su nacimiento en el año 1948, victimizarse. Estamos siendo víctimas de un ataque mancomunado de Irak, de Siria, de Yemen, del Líbano, de los palestinos, de Irán. Por tanto, le pedimos al mundo que ayuden para que no tengamos nuevamente un holocausto. La misma narrativa, la misma cuestión mitológica que han tenido permanentemente. Así que no hay que considerar que esto es visceral, esto no es visceral, obedece a la planificación de un régimen, de una administración la más extremista dentro de una sociedad extremista como es la israelí. Aquí no hay una sociedad que esté ajena y que no sea cómplice de los crímenes que cometen sus líderes políticos y militares. Así que el asesinato de Fouad Shukri, el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán es un atentado terrorista con toda la relevancia que eso tiene. Es un atentado y un ataque que se hace contra un líder político palestino invitado por el gobierno iraní a la toma de posesión del presidente Pezeshkian y que es asesinado en la capital de la República Islámica de Irán. Y eso da derecho absolutamente a llevar adelante un ataque en legítima defensa. Ahora, Pablo, me cuesta creer que hoy en día la humanidad, o gran parte de la humanidad, porque sabemos que hay unos cuantos cómplices, silenciosos algunos, me cuesta creer que un criminal con un puñal en la mano, las manos llenas de sangre y un cadáver de una persona inocente con 20 puñaladas, disculpe la figura tan grotesca, pero un poco la figura de Israel pueda aparecer como víctima. No, yo lo maté de 20 cuchilladas porque me sentía amenazado. Eso te lo digo para que quedemos como en la reflexión. No sé si los tiempos están para pensar que Israel es víctima de algo. Ahora bien, muchos analistas afirman que el asesinato del líder de Hamas podría conducir a una escalada regional y acelerar y perjudicar las perspectivas de un acuerdo de alto el fuego para poner fin a la guerra de Israel en Gaza. El asesinato de Haniyeh, mientras asistía a la toma de posesión del presidente iraní Masoud Pezeshkian en la capital de Irán, Teherán, en consonancia con el de Fouad Shukri, alto comandante del grupo armado libanés Hezbollah en Beirut, obliga a Irán y a Hezbollah a reaccionar en la proporción a la agresión acometida por el sionismo. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha socavado a menudo las negociaciones alto el fuego, una decisión que ha causado la desaprobación de su gobierno. Ahora, Haniyeh era considerado unificador
y dispuesto a llegar a acuerdos. O sea que todo está calculado, tal como tú lo adelantaste, Pablo, para que no se consiga la paz, sino por el contrario, se profundice la guerra. Y tal como tú lo has asomado, la intención incluso no se trata de exterminar solamente al pueblo palestino, sino avanzar hacia territorios geoestratégicos. A ver, Pablo, ayúdanos a confeccionar entonces ese análisis. Bueno, aquí lo claro es que no te extrañe, Guillermo, la condición de víctima que se ha presentado y se ha vestido permanentemente Israel. Se ha vestido permanentemente de esa condición de considerarse víctima del nazismo y posteriormente víctima de los países árabes que lo rodean y por tanto la legítima defensa que arguye para defenderse. Bueno, eso es un relato permanente que ha tenido el régimen nacional sionista israelí desde el 48 hasta la fecha. Lo sigue teniendo. Este exterminio que hace la población palestina en la Franja de Gaza y también en Cisjordania lo argumenta y lo defiende en función de decir: fui atacado el 7 de octubre del año 2023. Querían un nuevo holocausto contra el pueblo judío. Palabras de ellos, ¿no? Porque este no es un tema de judíos, este es un tema político, no es un tema de religión. No se atacó a los asentamientos con colonos extranjeros en territorios palestinos ocupados porque fueran judíos. Se atacó a ellos porque esos son territorios palestinos y la autodeterminación de los pueblos y la lucha por la liberación de los pueblos legítimamente en el derecho internacional permite la defensa y la resistencia frente a un ocupante. Así que de víctimas nada, coincido contigo, de víctimas nada, porque este personaje lo que ha hecho es, Netanyahu y todos, Sharon, Moshe Dayan, cualquiera de ellos, han sido criminales, absolutos criminales en una sociedad criminal. Ojo, en una sociedad criminal. Así que en ese aspecto lo que están haciendo es lisa y llanamente llevar a cabo un plan estratégico que significa la expansión de lo que ellos llaman el Gran Israel a costa de los pueblos de la zona. Y para eso han contado con el apoyo de Estados Unidos y países europeos. ¿Cómo? ¿Con qué apoyo? Indudablemente político, militar, económico, diplomático en el seno de la Organización de Naciones Unidas, militar con la entrega de miles y miles de millones de dólares anualmente. Y en ese plano también está que las potencias hegemónicas occidentales lo que pretenden es el control de los recursos naturales de la zona más rica en petróleo y en gas. Golfo Pérsico, los pasos marítimos del estrecho de Hormuz, el paso marítimo del estrecho Bab el-Mandeb que conduce al Mar Rojo, por tanto al canal de Suez y al Mediterráneo. Esta es una lógica geoestratégica, geopolítica, geoeconómica que es muy clara. Israel es la punta de lanza de las potencias hegemónicas occidentales y en ese sentido es el testaferro, le sirve para eso. Sí, suscribo gran parte de lo que dices y especialmente me llamó la atención el hecho de que la sociedad sea cómplice de este crimen, porque hay muchos pueblos, y tú lo sabes, que responden también a valores y cambian a sus líderes en función de intereses colectivos. Vamos a poner una cifra acá que a lo mejor tú manejas mejor que nosotros, pero vamos a recordárselo al público. Desde el 7 de octubre hasta el 31 de julio, Pablo, Israel ha sido responsable de más de 17.000 atentados en Oriente Medio. 17.000. A medida que la guerra de Israel en Gaza continúa en su 10º mes, ya va a cumplir un año, el sionismo ha realizado operaciones militares dirigidas que han asesinado aproximadamente 41.000 personas, mientras que en Siria, Irán y Líbano, al menos 9 líderes y comandantes militares han sido asesinados, entre ellos 2 comandantes y un asesor del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, 3 comandantes de Hezbollah y un subjefe de la oficina política de Hamas, a los cuales se le suma los recientes asesinatos de Shukur y Haniyeh, y todo esto pasando por encima de 40.000 cadáveres para atacar a los líderes. Ahí está la cifra graficada para que la vean más claramente. Toman este programa queda grabado y lo pueden buscar por YouTube y por Dailymotion y por todas nuestras cuentas para que puedan corroborar toda esta información. Bueno, Pablo, entonces, en conclusión, ¿qué le queda entonces al mundo, a la humanidad, en torno a la acción ya, digamos, descabellada de Israel? O sea, ¿quién puede parar esto? ¿Cuándo va a parar esto, Pablo? Cuando sea eliminado el sionismo, no los judíos, no los israelíes, sino que sea eliminado el sionismo como la ideología que sustenta un régimen criminal como es el régimen israelí. El sionismo como ideología
es el responsable directo de esta visión de mundo, de esta concepción del mundo segregacionista, racista, genocida, exterminadora, usurpadora. Ese sionismo que sustentan los líderes políticos y militares tiene que ser eliminado. Y eso implica, en definitiva, castigar también a aquellos que han llevado una política de exterminio contra el pueblo palestino, pero también contra el Líbano y otros pueblos. Eso significa castigar a Benjamín Netanyahu, Yoav Galán, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, Ayelet Chaqueta, Víctor Lieberman, Yair Lapid, Benny Gantz, todos los nombres de aquellos líderes políticos y militares que han sido los responsables, no de 40.000 muertos. Voy a tomar la cifra que hace la revista británica The Lancet, que habla de 186.000 asesinatos en estos 9 meses y algo. Aquí se trata de el 8% de la población de Gaza que ha sido exterminada a manos de un régimen criminal como no se había visto en la humanidad, incluso con cifras superiores a cualquier otro régimen que haya exterminado a población. Esto es absolutamente necesario entonces de actuar para que alguna vez la ONU haga algo para lo que fue creado, para que alguna vez la Liga Árabe deje de seguir sometida a las potencias hegemónicas y para que alguna vez los pueblos dejen y abran su mente respecto a lo que verdaderamente acontece en Palestina, que es el exterminio de la población a manos de un régimen genocida, criminal, exterminador, usurpador, absolutamente. Guillermo. Inefable, pues, lo que se pueda agregar. Bueno, gracias. Pablo Jofre Leal, periodista y analista internacional, docente, escritor y, bueno, especialista en estos temas. Gracias por acompañarnos una vez más. Tú sabes que te llamamos es justamente para eso, para reconcienciar al mundo en la medida de nuestras posibilidades, para que se entienda qué es lo que está pasando y cuál es nuestro compromiso por la paz y la humanidad. Chao, Pablo. Muchas gracias, Guillermo. A tu hora. Bueno, mira, despedimos entonces nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo de participar en la encuesta, pero les recordamos que tienen la oportunidad, además, de estar con nosotros en la próxima parte, porque vamos a ver cuáles son las consecuencias. Mira, aquí está el código QR, pueden colocar su celular allí, conseguir la pregunta y las opciones de respuesta. En la próxima parte vamos a ver hasta dónde va a reaccionar tanto Irán como Palestina, como Líbano, como Hezbollah, como Hamas, frente a esta, bueno, agresión múltiple que acaba de hacer Israel, el sionismo de Israel. Lo estamos viendo aquí en el mundo desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur analizando esta situación que se presentó en estos días recientes en torno al ataque múltiple que desarrolló el sionismo de Israel contra líderes de Hamas y Hezbollah, tocando países como Líbano e Irán. Es decir, una situación ya que se sale de control. Siempre ha estado fuera de control, pero se sale aún más de las expectativas. Vamos a llamar de inmediato a Eduardo Rivas, que es miembro de la Red Académica de Solidaridad con Palestina. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un saludo para todo tu auditorio. Sí, bueno, ya escuchaste a Pablo Jofre dándonos una idea de lo que está pasando. Si esto es así como lo dice él, que hay que acabar con el sionismo para que las cosas puedan llegar a un punto, digamos, de paz, si se puede llamar así, dado pues que el sionismo de Israel ya no quiere la paz, nunca la ha querido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué reacción va a tener Hezbollah, Hamas, Irán y otros, Yemen y otros países que han manifestado, bueno, que la cosa tiene que ser por las armas, porque a través de un papel y una firma parece que no ha resultado? Bueno,
El origen del sionismo ya es en sí nefasto, agresivo y violento, entonces no podemos esperar algo distinto de este ente agresor. No se puede esperar nada distinto de su ejército, no podemos esperar nada distinto de sus gobernantes en un país que es colonialista y ocupante. Entonces, lo único que viene en camino es lo que ha hecho el pueblo palestino durante los últimos más de 76 años, que es pues resistir, tienen todo el derecho a resistir como pueblo ante la ocupación y por supuesto tienen toda la legitimidad de su lado. Es la única vía que tienen los palestinos para no sucumbir ante esta voracidad de un régimen que no solamente tiene 76 años en el terreno, dado que esta fecha es cuando se institucionaliza este proyecto sionista, cuando llega a la cúspide en Palestina, a la cúspide de su proyecto, pero en realidad tiene más de 100 años agrediendo a esa región. Entonces, la respuesta más lógica, no solamente por parte de los palestinos, también por parte de todo el eje de la resistencia, llámese Irak, Líbano, Siria, Yemen, es continuar con las acciones que han venido realizando militarmente, hay que decirlo, porque no se puede responder de otra forma ante un régimen ocupante, repito, y que es simple y sencillamente una potencia armamentística y que no está limitada a atacar a los palestinos. Entonces, la única respuesta legítima que pueden dar los pueblos, no solo del Medio Oriente, sino de cualquier otra parte del globo, es mantener las actividades militares. Y repito, ¿por qué? Porque es una opción legítima que está inscrita en el mismo derecho internacional de los pueblos. Eduardo. Así no, es. No, quiero poner acento, énfasis en un asunto, porque no se trata solamente de Israel como un país que está asediando a otro, sino que Israel continúa su arremetida contra el Líbano, demostrando una vez más la impunidad de la fuerza sionista gracias a su gran aliado Estados Unidos. El ejército de ocupación israelí ataca nuevamente el sur del Líbano en una guerra declarada contra el grupo Hezbollah por manifestar su apoyo a la causa palestina. El asedio que tuvo lugar este 1 de agosto en las adyacencias de la zona fronteriza del sur libanés responde a la alianza entre Washington y Tel Aviv, mismo que le provee, por supuesto, como tú sabes, de armas y municiones para ejecutar su plan de limpieza étnica contra el pueblo palestino, uno que avanza al exterminio. Sin embargo, el líder del grupo Hezbollah ha manifestado su repudio a los hechos, asegurando que continuará luchando junto a la resistencia palestina para detener el genocidio en la Franja de Gaza, que parece ser que es una parte de un proyecto más grande que incluye además el plan de los grupos, las corporaciones armamentistas y todo el capitalismo y el imperialismo en general. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? Claro, como lo mencionas, no nos podemos limitar en este aspecto a solamente mencionar que es un proyecto israelí contra Palestina. En realidad no, tenemos que mencionarlo. Esto es una guerra estadounidense-israelí contra toda la región, contra los países árabes, contra los países musulmanes, pero no solamente contra estas confesiones. Hay que recordar que el Líbano es un país multicultural, multirreligioso, entonces hay otras facciones religiosas ahí que también se ven afectadas y que han estado en conflicto con Israel y con Estados Unidos. Esta guerra no solamente es por el territorio palestino, es por el control geoestratégico, geopolítico, geoeconómico de toda la región, llámese Palestina, los accesos al mar, por supuesto Líbano, Yemen. Yemen tiene un papel muy importante en esta guerra, dado que se ha enfrentado de manera directa, no solamente contra Israel, sino contra Estados Unidos también, que es el máximo proveedor de armas de Israel, como bien lo has mencionado. Entonces es una guerra que involucra a diferentes naciones, a diferentes pueblos y a diferentes grupos de la resistencia. Lo único que les queda a la resistencia en Irak, en Siria, en Yemen, en Líbano, es seguir el ejemplo de los palestinos, y Hezbollah lo ha hecho de manera pues excelente. Ellos tienen una forma de trabajar en términos militares muy estricta y no acostumbran a atacar objetivos civiles, hay que señalarlo. Entonces se espera una escalada mayor, una respuesta por parte de Hezbollah en estos mismos términos, y llevan ellos prácticamente
más de 40 años realizando este tipo de resistencia contra un ocupante. En su momento también estuvieron ocupando gran parte del Líbano, en el 82, posteriormente las granjas del Shebab, y es una guerra que no se termina. Hezbollah sabe muy bien cómo responder ante esta dinámica israelí de ocupación y de sangre. Entonces esperamos una respuesta similar y todavía más dura. Eduardo, fíjate la hipocresía, demagogia, o quizás pudiéramos llamar cinismo de Estados Unidos. En medio de los hechos, vamos a ver el doble rasero de Estados Unidos. Fíjate tú que desde Washington se declaró recientemente a través del secretario de Estado, Anthony Blinken, que el Pentágono no estuvo involucrado en el asesinato en Teherán del líder de la resistencia palestina, Ismail Haniyeh, un atentado seguido del asesinato en Beirut del alto comandante de Hezbollah, Fuad Shukur. Asimismo aseguró no estar al tanto. Imagínate tú, en Washington dice no estaba al tanto de la situación e instó a tomar un camino correcto para lograr la paz. Increíble el cinismo de Estados Unidos cuando justamente es el que otorga armas y se acaba de reunir Netanyahu en Washington con estos representantes. ¿Qué piensas tú de esto corto? Porque ya nos estamos despidiendo, Eduardo. Claro, es el cinismo en su máxima expresión, cinismo y la hipocresía con la que siempre se ha manejado este gobierno estadounidense, y es lamentablemente la escuela que tiene Israel precisamente. Se victimizan de una manera que en realidad es risible, porque no puede creerse el nivel de cinismo con el que se manejan. Han acusado directamente a las personas que están protestando en Estados Unidos de ser agentes iraníes. Entonces estamos enfrente de una narrativa, de un discurso como muy pocas veces antes nos hemos enfrentado. Entonces ellos están ya en un punto en el que sus mentiras absolutamente nadie las cree, y es simple y sencillamente la forma en cómo ellos vienen trabajando, y no se puede, la gente simplemente no les cree. Los pueblos, la gente de a pie no les cree. Lo que digan los gobiernos lacayos en Europa y en América Latina podrá ser muy distinto, pero ese discurso de hipocresía ya no pasa entre los pueblos. Fíjate. Y son muy conscientes de ese cinismo. Fíjate, Eduardo, vamos a revisar justamente la opinión del pueblo de a pie. Nuestra audiencia también participó en una encuesta que hicimos, que seguramente tú escuchaste la pregunta, pero vamos a recordarla de todas maneras. Israel ejecutó violentas acciones simultáneas contra la resistencia palestina, bombardea al líder de Hezbollah en el Líbano y asesina al jefe político de Hamas en Teherán tras su asistencia a la toma de posesión del nuevo presidente de Irán. ¿Qué consecuencias generarán estas acciones? Bueno, nuestra audiencia respondió ante la pregunta y a la opción que le colocamos, que va a haber una dura reacción palestina. Bueno, 30% piensa que va a haber una dura reacción, 10% piensa que va a haber más unidad de la resistencia, un 30% piensa que va a haber más solidaridad a Palestina, y otro 30% dice que va a haber una condena mundial a Israel. O sea que un tercio, se reparten los 3/3 prácticamente en estos elementos. Gracias, Eduardo. Voy a concluir con una opinión de nuestro equipo de trabajo, una editorial que hacemos nosotros con mucho respeto para que quede conciencia de lo que estamos haciendo. Gracias, Eduardo. Escúchalo, por favor. La forma despiadada e impune como Israel está realizando el genocidio contra el pueblo palestino, al cual le ha despojado su territorio con el apoyo de Estados Unidos y sus cómplices en el planeta, especialmente europeos, obviamente no ocurre solo por racismo, odio, resentimiento, venganza, ambición o cualquier otra oscura motivación emocional. No. Está claro que hay otras razones más grandes y peores que esas pasiones tan básicas. Fíjense ustedes que hay demasiadas señales que apuntan a la hipótesis de que el despojo y matanza de palestinos es solo un paso más en el desarrollo de un plan maestro global del agonizante imperialismo para tratar de recobrar fuerzas o, en el peor de los casos, amortiguar su estrepitosa caída, buscando una posición geoestratégica de cara al mar Mediterráneo y por ende tratando de alcanzar los territorios circundantes en Asia, África y Europa, entre otros espacios a la vista. Se trata de una etapa del imperialismo usando el sionismo como instrumento criminal para avanzar en ese objetivo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos palestinos morirán antes de que el resto de la noble humanidad logre un nuevo orden de justicia y paz como se propone para el mundo desde el sur? Esa es la pregunta.